Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como lo es la autosanación, ese poder que todos nosotros tenemos muy oculto, el cual nos han ocultado durante siglos para seguir siendo los esclavos de esta sociedad. Pero gracias a personas como las que te voy a presentar hoy, tenemos esa capacidad de poder desarrollar esta autosanación por medio de procesos cognitivos, procesos cerebrales muy poderosos que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Y con ustedes, sin más, un amigo desde allá del otro lado del planeta, mi querido Tito Figueroa. Tito, ¿cómo estás? Carlos, muchas gracias por esta segunda oportunidad aquí en tu programa. Vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo en grande y sobre todo intentar aportar un granito de arena, ese rayito de luz a muchas personas que en este momento probablemente consideren que están condenados a una enfermedad, que perciban que están como enfermos cuando Sí, realmente existen enormes posibilidades de revertir esa enfermedad, de activar procesos naturales de autocuración, de autorreparación, de autorregulación que están implícitos en el cuerpo, pero que entre muchas razones simplemente lo desconocemos porque no hay divulgación, en primer lugar, al respecto, sí. porque además no conviene, y en segundo lugar, porque nuestro sistema de creencias, ya de por sí, tú que hablas tanto de la Matrix, etcétera, pues nuestro sistema de creencias ya per se es una Matrix Es que nos cierto. enjaula, que nos aprisiona. Estamos muchas veces presos dentro de la Matrix que representa nuestro sistema de creencias. Y si dentro de estas creencias no contemplamos, no le damos cabida a la posibilidad de que potencialmente tenemos enormes capacidades de autocuración, es como si no contáramos con ese recurso. Pero apenas comenzamos a transformar esa percepción al respecto, empezamos a entender que sí existe un potencial y que sí podemos conectar con el mismo, eso va ampliando nuestro sistema de creencias y a partir de ese momento las posibilidades de que se pongan en marcha a partir de nuestra voluntad y otra palabra muy importante, de nuestra autoridad, Sí, mecanismos de autosanación en el cuerpo son digamos, posibles. Son muy susceptibles a consolidarse y a generar, pues, como decía, una regeneración, una regulación, una reparación, una autocuración. qué Entonces, gracias curioso. de verdad por darme esta nueva oportunidad de dirigirme a toda tu maravillosa audiencia y que no tengan la menor duda que pondré todo de mi parte para que esta información pueda Como siempre. llegar, pueda trascender y pueda ser funcional. Perfecto, Tito. No, muchísimas gracias por eso, porque sé que siempre es así. Así lo vimos en el capítulo anterior que voy a estar dejando por acá también, donde hablamos de un tema parecido que va de la mano con el tema que vamos a estar hablando hoy. Así que si quieren ver ese otro video muy interesante, lo voy a estar dejando por acá también. Un punto que tocabas, autoridad. Hemos perdido esa autoridad sobre nosotros mismos, de una manera u otra han hecho que la perdamos. No sé si me estoy dando a explicar, estoy hablando mucho en clave, pero yo estoy seguro que la gente que sigue este canal es muy inteligente y sabe muy bien a lo que me refiero. Ya casi que nosotros no somos dueños de nuestra salud, de nuestra mente, ni siquiera de nuestro espíritu. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso hoy vamos a hablar de este tema, el cual es siento yo que un precursor, un detonador, pues, de todo lo que conlleva este despertar y al mismo tiempo volver a tomar este control, este autocontrol sobre nuestra vida y poder ya después de ahí seguir manifestando la realidad que queremos, que a final de cuentas eso es lo que buscamos. Entonces, para entrar en detalle, aquí sí te tengo la primera pregunta. Desde este punto de vista que me dices de autosanación, ¿qué es la neuroplasticidad de la cual tú eres ya un experto hablando de eso desde hace ya varios años? Sí, bueno, más que experto, digamos que tengo ya muchos años Sí, investigando, indagando, contrastando, buscando
explorar la información, no solamente desde una perspectiva más trascendente que la del común denominador de las personas, porque, repito, está muy sujeto al nivel de conciencia que tenemos en virtud del sistema de creencias, sino además cómo utilizar este conocimiento en relación a una autosanación. ¿Ok? Pero antes de contestarte la pregunta, quiero dar algo de contexto con lo que estabas mencionando al respecto de la autoridad, ¿no? Porque, como bien lo decías, en clave, cuando no tenemos autoridad, nos fragilizamos, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál, desde mi humilde punto de vista, es el problema o lo que nos, digamos, somete o nos perjudica en cuanto a no tener la autoridad suficiente en virtud de algún tema o de algún recurso o de algún ámbito? Yo creo que la falta de conocimiento, luego la falta de certeza, y eso genera falta de autoridad. Lo explico. Muy bien. Creo que la vez pasada, no sé si en medio de la disertación, yo hacía esta metáfora, pero voy a hacer una parecida. Si tú sabes que 2 más 2 son 4, si tú tienes eso realmente asumido porque entiendes con certeza que 2 más 2 son 4, porque tú sabes que si tú pones un palito más otro, más otro, más otro, y tú cuentas y tú sabes que son 4, a partir de tener esa certeza, esa convicción que te da el conocimiento, tú desarrollas autoridad. Porque tienes la certeza. No es algo que te aprendiste teóricamente. No, tú tienes la certeza. Lo has comprobado una y otra vez. Igual que de pronto tú sabes que tienes 4 manzanas y regalas 2 y te quedan 2. Como tienes la convicción, la certeza de que es así, tú tienes la autoridad. Podrías discutir con quien sea, con el mismo Albert Einstein, y tú tendrías la autoridad para eso. ¿Por qué? Repito, y lo estoy haciendo a propósito así, porque tienes una certeza que a su vez viene nutrida por un conocimiento. Ahora vamos a trasladar este ejemplo metafórico al ámbito de la autosanación. Como no tenemos un conocimiento, porque no nos lo enseña, ni siquiera el mismo médico en su formación, que es muy buena y que son muchísimos años de semiología de las enfermedades, de un montón de nombres, de complejidades, de procesos bioelectroquímicos y de todo lo que ellos estudian, ni siquiera en el pensum de la Escuela de Medicina está el factor autosanación como habilidad adquirida propuesto. No, porque entre otras cosas tampoco convendría, ¿no? Y de alguna manera como que perdería importancia la figura del médico. Sí. Si tú te vas a autosanar o si tú eres capaz de aplicar una psicoanalgesia volitiva, es decir, una anestesia, no vas a necesitar ni del médico para que te prescriba el analgésico, ni tampoco vas a necesitar del analgésico. Entonces, como que no funciona para una medicina que, nos guste o no, hay que entenderlo, está liderada por una industria. Entre otras razones, por eso no se sabe. Por lo tanto, si tú no tienes el conocimiento, y no me refiero a ti, porque si lo tienes, me refiero a toda nuestra audiencia, a un porcentaje de nuestra audiencia, si no sabes, si no tienes el conocimiento de las grandes y enormes capacidades potenciales de poner en marcha procesos de autocuración, no vas a tener certeza. Y si no tienes certeza, no tendrás autoridad. Pero lo contrario sí te dota de autoridad. En eso es que estoy yo. Esa es mi misión, investigar y luego compartir información que dote a la persona del conocimiento necesario para tener autoridad, o sea, para tener certeza, y a partir de tener certeza poner en marcha mediante ciertos protocolos estos procesos de autocuración, porque ahora sí tienes autoridad, porque ahora sí sabes cuál es el fenómeno que podría ser psiconeuroinmunológico que está detrás, por ejemplo, de una orden que des con autoridad. Yo que, por ejemplo, aprendí con el doctor Ángel Escudero en el año 2013 a activar la psicoanalgesia volitiva, que es la anestesia a voluntad, que yo puedo ir al dentista y me dejo intervenir quirúrgicamente, odontológicamente, sin anestesia.
no la necesito. ¿Por qué? Porque lo aprendí con el doctor Escudero. Pero yo entendí que es directamente proporcional al nivel de autoridad. Para quitarme un dolor, yo me he quitado dolores del cuerpo gracias a que tengo ese recurso, ese conocimiento. Pero yo le podría explicar a las personas cómo se logra y no lo van a lograr porque no tienen la certeza. Les puedo explicar el paso 1, paso 2, paso 3, pero no lo van a entender hasta que no tengan la certeza. Y esa certeza te la da el conocimiento de saber cómo funciona, cómo opera ese fenómeno detrás. Y en eso es que estamos, por ejemplo, hoy hablando del tema de la plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Vamos a hablar de eso porque estoy segurísimo que las personas que estén con nosotros oyendo esta interacción, quienes no conozcan al respecto, porque no dudo que muchas personas sí saben, y hasta más que yo, pero quienes no lo sepan, van a estar muy felices de tener una primera dosis de certeza de lo que puede suceder en el cuerpo cuando somos capaces de aprovechar esa condición de neuroplasticidad que tenemos en el cerebro. Ahora sí te voy a responder. Ahora sí. Ahora sí. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro de recablearse, vamos a utilizar este término simbólico, recablearse, de recircuitarse, otro término inventado allí de manera espontánea, o de modificarse en relación a una necesidad. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos aprender o desarrollar una habilidad, pues el cerebro va a estar creando, se va a estar circuitando neurológicamente de manera de poder, además de obedecer lo que nosotros estamos directamente señalando como un deseo. Si tú quieres aprenderte la tabla de multiplicar, tú tienes el deseo de aprender. Tú quieres aprenderte un poema, tienes el deseo de aprender ese poema, de memorizártelo, pues tu cerebro va a concederte ese deseo, pero para concederlo él tiene que organizarse a nivel de circuitos cerebrales. Una persona, por ejemplo, pierde un miembro, pierde una pierna, a partir de ese momento el cerebro queda un poco descontrolado porque hay toda una cantidad de información bioelectroquímica que antes llegaba a partir de los músculos y de todos los tejidos y de los huesos y de todo lo que implicaba esa pierna. Ahora no va a llegar esa información al cerebro porque la persona no tiene esa pierna. Y sin embargo, el cerebro con el tiempo se irá recableando, irá creando modificaciones a nivel de circuitos neuronales para ir como reinventándose. Lo mismo si una persona tuvo un accidente cerebrovascular, pues el cerebro con el tiempo buscará la forma de reinventarse, de recablearse, y esa capacidad es plástica. Esa capacidad es adaptativa, es algo realmente muy prodigioso de nuestro cerebro. Ahora, también, como lo podía argumentar con el primer ejemplo de un aprendizaje, del desarrollo de una habilidad, que vamos circuitando nuestro cerebro en virtud de ese deseo de desarrollar esa habilidad o esa experticia, etcétera. Por ahí ya nos damos cuenta, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, sí. Por ahí nos damos cuenta que también podemos crear esos circuitos a voluntad. Y de eso se trata. Entonces vamos a ir como avanzando en el tema para llegar a ese punto de una manera más lúcida. Perfecto. Entonces, se podría decir que sí, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconectar o reinventarse dependiendo de alguna situación externa o incluso interna que lo esté afectando, que lo saque, algo que lo saque de su zona de confort, por decirlo así, de su normalidad. Entonces es su capacidad de adaptación. El cerebro es un computador biológico y los softwares que hacen que ese cerebro funcione como computador biológico, así como cualquier computador, funciona gracias a los softwares. El computador es el hardware. Bueno, los softwares de nuestro cerebro son los circuitos neuronales del cerebro. Esos circuitos son verdaderos softwares. Cada opinión, cada creencia, cada idea, cada aprendizaje, cada habilidad,
cada recuerdo, todo está refrendado por softwares en nuestro computador biológico prodigioso llamado cerebro. Esos softwares son la suma de circuitos entre células nerviosas que componen el cerebro, que conocemos como neuronas. Entonces, ya por ahí nos da una idea, porque si yo tengo un computador biológico que es susceptible de ser programado, yo soy el programador. Yo soy el programador informático de este computador biológico que está aquí. Sí. Lo que necesito es conocer cómo hacerlo. Una de las vías que permite esa programación informática es la creación de estos tipos de circuitos gracias al potencial de neuroplasticidad que tiene el cerebro. Sigue preguntando, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de neuroplasticidad? ¿Tienes alguno por ahí? Sí, vamos a recordar cuando éramos bebés que no sabíamos caminar. Teníamos el deseo intrínseco, genuino, de aprender a caminar. No sabemos por qué, pero queríamos hacerlo, bien sea por duplicación o por instinto. Queríamos caminar, queríamos estar verticales, queríamos desplazarnos. Y claro, nos caíamos porque no teníamos ni el equilibrio suficiente, ni... Imagínate todo lo complejo que está implicado en el proceso de caminar. Nosotros lo vemos como algo muy cotidiano y normal, pero imagínate la coordinación entre un montón de músculos, entre un montón de huesos, de cartílagos, de tendones. Además, la relación bioelectroquímica entre el cerebro y todas las órdenes que tienen que en algún momento coordinarse sinérgicamente, armoniosamente, para nosotros poder no solamente estar erguidos y verticales con equilibrio, sino poder desplazarnos. Es una cosa de altísima complejidad. Sin embargo, nosotros lo aprendemos en algún momento de nuestra vida. En el momento en que lo aprendemos, que lo hemos desarrollado ya como habilidad, es porque hemos creado circuitos neuronales en nuestro cerebro que lo refrenden. Es porque gracias a esa plasticidad neuronal ya hemos creado en alguna región del cerebro la información que está refrendando ese aprendizaje, toda esa coordinación y toda, repito, esa complejidad que involucra el aprender a caminar. Pero podríamos representar 1000 ejemplos, 100.000 ejemplos. Aprender a hablar, aprender la tabla de multiplicar, aprender a conducir, tantas cosas. Todo está refrendado en nuestro cerebro mediante circuitos gracias a esa condición de plasticidad neuronal que tiene el cerebro. Ok, entonces el proceso de caminar en sí es, e incluso yo diría que también ya después lo que sigue después de eso, andar en bicicleta, es todo un proceso también de conexión neuronal. Que de hecho aquí viene ya el siguiente punto, que sería entender lo que son las sinapsis neuronales. Entonces, es un fundamental. Entonces, ¿qué es la sinapsis neuronal y qué tiene que ver con esto de las conexiones neuronales que producen a su vez lo que llamamos neuroplasticidad? Fantástico. Vamos a entender en primer lugar que nosotros tenemos miles de millones de neuronas. Las neuronas son como microcomputadoras, microordenadores de altísima sofisticación además. Las neuronas, para poder poner en marcha un software, vamos a llamarlo así, para poder ejecutar una función, para poder refrendar un tipo de información, necesitan interrelacionarse, interconectarse. Entonces, las neuronas tienen como unas patitas, ¿verdad? Tienen unas patitas que sabemos se llaman dendritas y tienen también unas prolongaciones que se llaman axones. Esas patitas permiten la conexión entre muchas neuronas y hay una conexión, un lenguaje bioelectroquímico. Hay una interconexión que está generando una comunicación
bioelectroquímica entre las neuronas que están creando entre todas un circuito. La relación entonces entre la sinapsis, que es este proceso de conexión entre las neuronas, es que precisamente esa conexión entre las neuronas van creando un circuito. Para entenderlo muy fácilmente, si tú puedes caminar, es porque ya creaste un circuito en tu cerebro que es equivalente a un software que refrenda ese aprendizaje, refrenda esa habilidad con todo lo que está vinculado. El equilibrio, el desplazamiento, la coordinación, la armonía, los movimientos, la fuerza, la electricidad, todo lo que está implicado en esa actividad de caminar. Aquí entramos nuevamente a esa metáfora. Yo soy el programador de mi computador biológico, yo soy el ingeniero informático, y cuando yo quiero algo, yo tengo la oportunidad de crear un software. Voy a programar un software en mi cerebro que ejecute eso que yo quiero. Y la prueba está en lo que tú decías, a manejar bicicleta, son infinitos ejemplos. Todos tienen sus circuitos neuronales. Incluso muchas actividades que el cuerpo desarrolla en automático, que son parte de su propia autonomía, también están refrendadas por circuitos en el cerebro, que están allí refrendando esa información. Ahora, vamos a pensar en una persona que sufre Alzheimer. ¿Qué pasa con esa persona que de pronto deja de reconocer personas, se le olvidan circunstancias, sucesos, e incluso más adelante, en la medida en que se va pues degenerando más su actividad cerebral, llega un momento en que puede perder habilidades motoras? Hay personas que ya llegan a un punto en que no saben ni siquiera comer, tienen que darle solamente alimento líquido por medio de una pajita, una cosa, porque no pueden comer porque ya perdieron la habilidad de masticar, ya perdieron la habilidad de tragar. Todo eso estaba circuitado en el cerebro de esa persona, pero producto de las formaciones betamiloide y todo lo que sucede a nivel degenerativo en el cerebro de esa persona, esas conexiones neuronales es como si se desvanecen. Tal cual como si tú me preguntas, Tito, ¿cómo es que se llamaba la persona esta que tú me mencionaste, que escribió un libro? ¿Por qué en el momento no te acuerdas? Bueno, porque esa conexión neuronal estaba un poco débil y se ha ido desvaneciendo. Si tú hubieras utilizado 5 minutos nada más para aprenderte la tabla de multiplicar, muy posiblemente no te lo hubieras aprendido, porque con la repetición para memorizar no hubieras tenido tiempo de crear una conexión o un circuito neuronal que refrende esa información lo suficientemente fuerte. Y este es un factor clave. Este factor es clave para lo que estamos desarrollando hoy como disertación. Que el circuito cerebral que uno quiera programar en el cerebro para que se ejecute como una autosanación tiene que tener un nivel de impronta neuronal. Es decir, que esa conexión entre neuronas tiene que ser muy fuerte. En el diplomado Coeficiencia Inmunológica, que tú sabes que yo imparto y que hoy vamos a regalar la versión preliminar, una versión, digamos, gratuita, en ese diplomado, que además hemos logrado muchísimas sanaciones, lo que llamamos remisiones espontáneas, que fue el tema que hablamos la vez pasada, de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, etcétera. Esas personas que han conseguido esas curaciones es porque han logrado robustecer un circuito neuronal a través de la sinapsis entre las neuronas que ha llegado a fortalecerse tanto que se le puede denominar impronta neuronal, porque como las neuronas están recubiertas por la mielina, esa sustancia puede llegar a fortalecerse tanto que ahora se queda como cristalizada. Entonces, una impronta neuronal, cuando se consigue que una conexión neuronal llegue a la calidad de impronta, esa función, en primer lugar, se va a ejecutar sí o sí, y en segundo lugar, va a quedar bien refrendada. Por eso es que en el caso de las personas que sufren Alzheimer, los primeros síntomas que presentan es olvidarse de lo inmediato, porque lo inmediato no tiene conexiones neuronales tan fuertes como cosas que sí ha venido repitiendo
constantemente a lo largo de su vida. Hay personas que no reconocen a, a seres queridos, pero de pronto recuerdan la melodía de una canción. ¿Por qué razón? Porque la música como tal generó un tipo de interconexión neuronal muy poderoso. Sí, es cierto. No solamente tocó la corteza cerebral, que es la parte más cognitiva del cerebro, que es donde se desarrollan este tipo de interconexiones además y de plasticidad neuronal, sino que además pudo jugar con la fisiología, con la bioquímica de la persona a través de las emociones que inspiraban en su momento esas melodías. Entonces hay personas, yo recuerdo un señor que yo le tenía mucho aprecio, llamado Régulo, padre de una muy, muy buena amiga mía aquí en Tenerife, mi amiga Mercedes, y yo lo iba a visitar de vez en cuando. Bueno, visitábamos a la familia y estaba el señor Régulo ahí, yo lo saludaba, hola Régulo, ¿cómo estás? Y él no me conocía a mí, ni siquiera reconocía a sus hijos, nada. Pero como él había sido trompetista, creo que era trompetista, yo le decía, mira Régulo, pam, 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 parará. Y él inmediatamente decía, inmediatamente conectaba un circuito impresionante y recordaba esa introducción, que es una introducción de un paso doble aquí español. Y él lo recordaba, porque además creo que él había tocado muchísimos años en la orquesta, no sé, del ayuntamiento, algo así. Pero fíjate, se había olvidado de un montón de cosas, pero la música todavía le permitía sostener circuitos. Bueno, necesitamos crear, si queremos sanarnos, si queremos desarrollar esto con una voluntad y una intención en concreto, debemos asegurarnos que esos circuitos estén lo suficientemente fuertes. Y es parte de lo que enseñamos en este diplomado, para asegurarnos, para garantizarnos que los circuitos que estemos programando en nuestro cerebro, tal computador biológico como software, de una vez queden bien, bien fuertes y en calidad de impronta neuronal. Perfecto, Tito. Sí, genial. De hecho, ese ejemplo te iba a mostrar. He visto varios casos de viejitos que ya están en esa, ya tienen muy desarrollado el Alzheimer, pero le pones música de aquellos años, de cuando ellos bailaban y todo, y recuerdan todo. O sea, recuerdan las notas, recuerdan el ritmo. Y aquí siento que hay una unión entre lo que es sinapsis, meramente proceso cerebral, y emoción. Entonces hay una conexión muy fuerte y siento yo que ese es el puente que hay que ir formando. Decime tú. A eso me refería yo con la fisiología, que no solamente estaban empleando circuitos neuronales propios de la corteza cerebral, sino que además estaban conectando con la parte fisiológica, la parte bioquímica, los neurotransmisores que se producen, por ejemplo, a partir del hipotálamo, que son sustancias cuales mensajeros químicos también refrentaron esa información, porque cuando hay un circuito neuronal, no solamente queda grabado a nivel de conexiones neuronales con su actividad eléctrica, sino también con su actividad, bioquímica. Entonces, claro, temas como la música, como momentos muy intensos, emocionalmente hablando, ayudan a que el fortalecimiento del circuito neuronal sea más eficaz. Y eso es uno de los temas que desarrollamos en los protocolos del diplomado Coeficiencia Inmunológica, precisamente. Que de hecho aquí viene este siguiente punto, la neuroplasticidad como una habilidad adquirida, ya no como algo que me pasa, entonces se genera pues la neuroplasticidad o la sinapsis, sino más bien como una habilidad, la cual yo puedo manejar y puedo controlar. ¿Cómo sería eso? Sí, si vamos analizando lo que hemos estado comentando a lo largo de esta entrevista, podemos ir intuyendo de qué se trata. Sí. Y tiene mucha relación, fíjate, con lo que al principio hablábamos. Conocimiento que me da convicción y certeza que me da autoridad. ¿Ves? Entonces, lo primero, yo me pongo en el lugar de una persona que hasta este momento
vamos a suponer, no tenía mucha idea de lo que eran los circuitos cerebrales, las sinapsis, las neuronas. Imagínate por un momento, vamos a ponernos en el lugar de esa persona, hoy está comprendiendo esto. Si está comprendiendo esto, muy posiblemente en su experiencia conciencial empieza a amplificarse a nivel de potencialidad, porque ya está intuyendo, ok, por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, poner en marcha algún proceso de recuperación, de inmunomodulación, vamos a hablar de una persona que tenga una condición autoinmune, ¿acaso habrá posibilidades de que yo, a partir de mi voluntad, pueda crear circuitos neuronales que ayuden a modular la respuesta inmunitaria para poder corregir esta condición autoinmune que está atacando mis propios tejidos? Ya la persona podría estar figurándose eso como un potencial, ya podría estar especulando, ¿será posible? ¿Pero cómo? ¿Acaso esto existe? Por eso me da mucha e infinita alegría imaginarme a la luz que puede estar en este momento acompañando a una persona que estaba completamente ignorante del tema, no porque sea ignorante, porque simplemente no lo podemos saber todo y hay cosas que se nos escapan, Sí. pero que a partir de esta información empieza a resonar con esa posibilidad y probablemente se estimule hasta el punto que empiece a investigar. Claro, si investigamos en la información convencional, nos van a decir que la neuroplasticidad está tal, y luego nos van a decir, sí, pero todavía no hay estudios concluyentes, no tenemos suficiente. Pero claro, esos son muchas veces la forma como mediante ciertos sesgos no nos permiten entrar de lleno en estos temas. Así es. Ahora, conociendo que esto es una posibilidad, dándole cabida a la posibilidad de poder recablear mi cerebro, necesito conocer cuál es el fenómeno que está detrás. Y esto es lo que vamos a desarrollar aquí. La psiconeuroinmunoendocrinología, que lo hablamos la vez pasada, es una disciplina de la medicina que su nombre lo indica todo. Psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, nuestro sistema psíquico, nuestro sistema de pensamientos, ahí entra la voluntad, ahí entra el deseo, ahí entra la intención consciente y dirigida, está completamente conectados con también nuestra parte endocrina, es decir, la producción de sustancias químicas, la producción de hormonas, la producción de mensajeros químicos, psico, neuro, inmuno, endocri, o sea, endocri viene de endocrinológico, de endocrino, este sistema fisiológico. Luego decimos psico, neuro, la parte neuro significa que tenemos la capacidad de crear este tipo de neuroplasticidad y además toda la implicación que pudiese significar nuestro sistema neural, nuestro sistema nervioso, que es un cableado eléctrico impresionante. Está por todo nuestro cuerpo y que lleva información a todo nuestro cuerpo. Entonces, psico-neuro nos está diciendo que nuestros procesos mentales, nuestros procesos mentales, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino y finalmente nuestro sistema inmunológico están completamente interconectados. Esa es la razón de ser de una disciplina como la psiconeuroinmunoendocrinología. Dentro de las premisas que la psiconeuroinmunoendocrinología ha podido desarrollar por sus propias comprobaciones es que sí somos capaces de influir en el comportamiento de las células, lo cual incluye las células de nuestro sistema inmunitario, que está formado esencialmente, entre otros componentes, pero su gran mayoría son células. Así es. Y ahí vemos que existe una infinita posibilidad de poder desarrollar una neuroplasticidad en virtud de una intención por medio de una habilidad adquirida, es decir, que lo podemos ir practicando hasta desarrollar. Ok, perfecto. Entonces, se podría decir que este proceso, y aquí es donde ya necesito que me lo expliques, cómo Claro. en qué consta, pues, que este proceso conecte un circuito neuronal hacia una sanación
específica. ¿Dónde está ese espacio? Es el que me queda en blanco. Y bueno. Y ahora con esto lo finiquitamos. Sí, sí. Sí. Perfecto. Y quiero que la persona que está escuchando esto preste mucha atención porque esto es justamente lo que va a permitir ese grado de convicción. Si entiende esta parte, habiendo prestado atención, por supuesto, a todo el desarrollo del programa, aquí todo va a tener un sentido. Ya decíamos que cualquier habilidad, cualquier movimiento de mi brazo, de cualquier parte de mi cuerpo, todo está refrendado por circuitos neuronales en mi cerebro, que cuáles software son los que ejecutan esa actividad. Ajá. Bien. Nuestro cerebro produce unas sustancias que se conocen como neurotransmisores. Son auténticos mensajeros químicos. Atentos a la palabra, mensajeros químicos, es decir, que llevan un mensaje. Ese mensaje tiene que estar relacionado con algún tipo de intención, consciente o inconsciente, pero tiene que estar relacionado a una intención. Vamos a los mismos ejemplos al inicio. Si yo quiero caminar, hay una intención de caminar. Uh-huh. Entonces, el cerebro pone en marcha el circuito neuronal y a partir de los mensajeros químicos que están intercambiando esas neuronas por medio de la sinapsis, por medio de la conexión, es que mi cuerpo, en este caso las extremidades inferiores y todos los músculos implicados y todos los huesos y todo, van a entender que hay una intención. ¿Cómo saben las piernas que yo quiero caminar? Porque mi cerebro le está enviando unos químicos que le llevan el mensaje. Uh-huh. El mensaje le está informando a esa parte de mi cuerpo que quiero caminar. ¿Cómo se logra? Porque cuando hay esa interacción entre las neuronas y se producen esos mensajeros químicos llegan a las células implicadas y las células, vamos a entender que nuestros músculos están formados por células, nuestros huesos están formados por células, todo está formado por células. Entonces, las células están recibiendo esa información, es decir, están recibiendo esos mensajeros químicos con la intención equivalente. Es decir, que la intención se traduce en una equivalencia química que funciona como mensaje y que la célula va a recibir en sus receptores. Las células tienen un montón de receptores que son neuropeptídicos, reciben esa información e interpretan esa información correctamente, uh-huh, para bien y para mal, porque también tenemos que decir que puede ser para mal, todo depende de lo que hay detrás, sí, ¿verdad? Puede haber un caos también, puede haber un agobio, puede haber muchas cosas, pero las células van a entender, van a interpretar esa información y ponen en marcha todo lo que sea necesario. Recapitulando, estos circuitos neuronales están fundamentados mediante una actividad bioelectroquímica de las dendritas y axones que están intercambiando la información. Gracias a estos mensajeros químicos, llevan esa información a las células reciben la información y se ejecuta la orden. Aquí es donde entra y tiene tanta importancia la autoridad. Ajá. Porque la autoridad, con el protocolo adecuado, por supuesto, sí, bajo las condiciones adecuadas, con el tiempo suficiente, ajá, es lo mismo que se va a poner en marcha cuando hemos creado voluntariamente un circuito neuronal, o muchos, no sé, que pongan en marcha, por ejemplo, una autorreparación, que pongan en marcha una autosanación, que pongan en marcha una modulación, volviendo al tema de una enfermedad autoinmune. Si la psiconeuroinmunoendocrinología nos enseña que somos capaces de influir en el comportamiento de nuestras células, incluyendo las células del sistema inmune, de hecho, si tú te deprimes, también se deprimen las células del sistema inmune. ¿Por qué? Porque esa depresión está llevando un mensaje electroquímico, un mensaje, lo repito, a las células del sistema inmune. Estas están captando el mensaje y van a reaccionar en armonía con la intención del mensaje. Así que la intención es deprimirse.
y las células del sistema inmune también se deprimen, y eso se llama inmunodepresión o inmunodebilitamiento, porque el sistema empieza a debilitarse porque hay una mensajería química que le está diciendo debilítate, fragilízate. Sí. Que también podría ser lo contrario, la euforia, la autoridad, la voluntad, el deseo, lo positivo, no desde un aspecto rosa, no desde un aspecto romántico, sino entendiendo esta característica fisiológica que estoy explicando. Es cierto. Y aquí viene, digamos, el entendimiento final. Como habilidad adquirida, yo puedo crear circuitos neuronales que pongan en marcha una información cuya química lleve el mensaje a mis células para que éstas ejecuten. Volvemos al tema de una enfermedad autoinmune que podría ser un Hashimoto. Buscar la forma de que el sistema inmune deje de atacar a la glándula tiroides. Puede haber una influencia. Se supone que el sistema inmune es autónomo, pero eso dejó de considerarse así a partir de los estudios del doctor George Solomon, de Robert Eder y de otros tantos que han contribuido y que han podido comprobar que tiene una autonomía, por supuesto, pero también tenemos la capacidad de incidir sobre su comportamiento y así sobre prácticamente todas las células, entendiendo esto. De tal manera que una curación, una autocuración, en la cual podemos nosotros coadyuvar con nuestro médico, porque aquí no estamos diciendo que no vayan al médico, no estamos diciendo eso, es importante aclararlo, pero estamos diciendo, tenemos la oportunidad de crear circuitos neuronales en nuestro cerebro que pongan en marcha procesos de autocuración a voluntad, con una intención consciente, cuya mensajería química le va a llevar la información a las células implicadas. Una vez más tenemos una comprobación de que nuestro libre albedrío es importantísimo y que somos creadores de una realidad, desde la parte más sutil hasta la parte química y hasta la parte física, inclusive. Entonces, aquí es donde está toda esa interrelación. Ahí es donde podemos traer de lo sutil a lo real y empezar. Claro, porque el pensamiento es algo cuántico. El pensamiento es algo cuántico. El pensamiento no está en el ámbito físico como tal, está en el ámbito cuántico, porque hay que entender además que esos mensajeros químicos están formados por moléculas. La química es el resultado de moléculas, pero las moléculas son el resultado de la interacción de átomos. Los átomos son el resultado de la interacción de partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones. Pero estas partículas subatómicas son el resultado de interacciones cuánticas, de fluctuaciones cuánticas, que cuando tienen un propósito definido se comportan como partículas, pero cuando están pluripotenciales son ondas. Así es. Y a partir del efecto observador, sabemos que somos capaces de influir en el comportamiento de esas fluctuaciones cuánticas para que colapsen como partículas. Y de ahí todo ese proceso hasta llegar a lo físico. Es impresionante cómo funciona la mente, esta capacidad que tenemos todos para poder generar desde lo sutil algo que nos va a ayudar en lo físico. Y es muy importante otra vez tocar el tema de la autoridad, porque la autoridad me llega a entablar en mi ser un para qué estoy haciendo las cosas. Y cuando yo, como decías al principio, ya tengo este conocimiento que me da autoridad, ahí sí, lo aplico y es como santa palabra, diría yo. Ya después de yo conocer... Yo no sé si lo comenté en el programa pasado, pero en el 2005 yo logré la remisión espontánea de un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Y yo lo logré sin cirugía, sin quimioterapia, sin radioterapia. No estoy diciendo a nadie que lo haga así. Estoy diciendo cuál fue mi experiencia. Sí. Pero evidentemente que estuvo basado en estos conocimientos. Wow. Es decir, yo logré crear un circuito neuronal que pusiera en marcha una respuesta inmunitaria eficaz a partir de células NK que practicaran o ejecutaran una apoptosis en las células tumorales, a modo de que el cuerpo luego fagocitara esos tumores, esas células degeneradas, una vez que se ejecuta la apoptosis, que es una especie de muerte programada, y lo logré. Wow. Ok. A partir de ese momento, Carlos, yo durante muchos años, de forma altruista, de manera, sí, de verdad, y lo juro por mis hijos y por mis padres que viven, ¿sabes? Por lo más sagrado. Yo cada vez que me enteraba
de que alguien estaba enfermo con un cáncer o alguna enfermedad grave, yo buscaba la manera de conectar con esa persona y explicarle cuál era el protocolo que yo había puesto en marcha para curarme. Pero me topaba con una frustración y era que a casi nadie le funcionaba. Y eso me frustraba porque entonces yo decía, algo está fallando en la ecuación. Carlos, lo entendí después. Wow. Fallaba porque yo le explicaba a la gente el protocolo, pero no le explicaba toda la fundamentación que estaba detrás para que la persona pudiera, a partir del conocimiento, tener la convicción y la certeza, y a partir de la certeza tener autoridad. Sino que lo hacían como un acto de fe, pero absolutamente subjetivo, Sí. donde hay una fragilidad en donde lo vas a practicar, porque a un amigo que se llama Tito le funcionó, voy a practicarlo yo a ver, pero no sé si esto va a funcionar. Sí. Es distinto cuando, por ejemplo, estudia la persona el diplomado Coeficiencia Inmunológica, que tiene toda esta información en 16 módulos, y paso a paso se va enterando de cada proceso y va comprendiendo con certeza todo aquello que se va a poner en marcha a la hora de practicar un protocolo de autosanación. Por eso es tan importante tener autoridad, que a su vez viene de la certeza, que a su vez viene del conocimiento. Por eso yo hacía ese primer ejemplo. Cuando tú sabes que 2 más 2 son 4, tú no necesitas tener fe de que 2 más 2 son 4. Tú lo sabes. Exacto. Tú no necesitas creer en que 2 más 2 son 4. No, porque ya lo sabes. Ajá. Nadie te lo va a discutir, lo sabes. Y esa autoridad no te la quita nadie, Carlos. Exacto. De eso. Mira qué curioso ahorita que tocamos el tema de fe. Hay mucha gente que va a decir, bueno, ¿y mi fe dónde queda? Mira qué curioso que, por ejemplo, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza contiene el ADN que hace que crezca un árbol de mostaza, un árbol que es gigantesco. Por eso se dice que como un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que tiene la naturaleza, que crean un árbol muy grande. Entonces, aquí es donde hay que comprender que cuando Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es porque tú ya sabes cómo es el resultado final de un grano de mostaza. Quizás no sepas, en aquel tiempo no se sabía científicamente cuál era el proceso pero ya tenías una certeza de que esa pequeña semilla iba a generar un árbol. Entonces, de ahí viene esa conexión que nosotros con nuestras células tan pequeñas podemos programarlas y así crear estas sinapsis que van creando esta neuroplasticidad que va generando cierta realidad, ya conociendo y obviamente adquiriendo la autoridad de decir y de ya de poner el punto sobre la I de que esto tiene que ser así como tiene que ser. Y esto genera un empoderamiento tremendo en las personas en general. Y Bueno, me parece genial. no, y ese argumento que estás trayendo como ejemplo también se refrenda cuando en pasajes de la Biblia Jesús camina sobre las aguas, y creo que es Pedro el que dio unos pasos Ajá. sobre las aguas, pero cuando él mismo se ve y se descubre caminando sobre las aguas, por falta de certeza, se hundió. Exacto. Y entonces Jesús le reprende y le dijo, hombres de poca fe. ¿Ves? Porque él duda, en ese momento no tenía la certeza, evidentemente. Sí. Jesús le había explicado con metáforas. De pronto, si Pedro hubiera tenido toda la certeza necesaria, pues quizás lo hubiera logrado, pero por lo menos logró una muestra, un botón de muestra cuando dio unos pasos. Sí, pero cierto. cuando duda, se hunde. Y también cuando Jesús ejecutaba las sanaciones, él siempre decía, yo no te he sanado, tu fe te ha sanado. Pero para entender mejor la palabra fe, Sí. hay que comprenderla como certeza. Porque si la entendemos como la mayoría de las personas entienden la palabra fe, no estamos dándole la connotación suficiente, la estamos más bien como
subjetivando y fragilizando, porque es una fe que es débil, que es una fe que se derrumba ante el primer diagnóstico adverso, que se derrumba ante el miedo que pueda representar cierta situación, etcétera. Perfecto. En cambio, si reemplazamos la palabra fe por certeza, cuando hay certeza, es distinto. Bien, hay que aclarar algo. Esto es todo un proceso. De pronto, en mi vida, como ya yo tengo varios años, y además he podido comprobar que uno es capaz de lograr remisiones espontáneas, ya yo tengo cierto nivel de certeza de esto. Pero sin embargo, en otras áreas de mi vida probablemente yo no tengo el nivel de certeza. Entiendo cómo funciona, sí, pero necesitaría ahondar mucho más y profundizar mucho más para entender. Por ejemplo, a lo mejor yo tampoco podría caminar sobre las aguas porque no sé cuál es el fenómeno que permite que mi cuerpo se suspenda, prácticamente levite y no se hunda. Como no lo entiendo todavía, en mi sistema de creencias no hay una fundamentación, sí, todavía yo no lo conseguiría. Sí, pero vamos al mismo ejemplo desde el inicio. De pronto, de tener el conocimiento y tener la certeza, podría tener esa autoridad. Así igual es. Cuando una persona va a mis talleres presenciales, yo enseño con la aguja la técnica psicoanalgesia volitiva para que se puedan atravesar una aguja con orificio de entrada y salida en el brazo sin dolor. Y el éxito, que hasta ahora ha sido rotundo en todos los voluntarios que han pasado, incluso personas mayores y tal, siempre ha radicado porque la manera como yo, antes de que la persona se atreva a atravesarse la aguja, he podido llenarlos de autoridad al comprender el fenómeno. Y les explico los neurotransmisores que se van a inhibir, qué es lo que va a funcionar, por qué, todo eso. Sí, cierto. Y claro, como me ven hacerlo a mí, y luego paso a una persona que yo entiendo que está, porque uno va leyendo, va escaneando, sí, y tú te das cuenta quién tiene en su expresión corporal un nivel de convencimiento y quién está muy dubitativo. Yo siempre paso a la persona que yo he podido percibir que está más certera, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver que los voluntarios no tienen dolor, sí, se van envalentonando los demás y funciona maravillosamente. Así es. Y eso es precisamente porque se van llenando de autoridad. Ahora, de pronto, si yo le digo a la persona, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, y atraviésate una aguja, lo más seguro es que no funcione, porque no tendrán la certeza. Exacto, exacto. Qué impresionante esto, Tito. De hecho, ya para ir cerrando, voy a estar dejando tu contacto aquí abajo, ¿verdad? Con tu permiso, obviamente, para que la gente pueda adquirir el curso, ¿verdad? Que sería completamente gratuito, y para que tengan el contacto directo con Tito, el cual ya él irá dando más información todavía sobre este tema tan interesante, un tema que a muchos nos concierne. Y pues yo la verdad estoy súper perplejo de toda la información que compartes, porque de todo lo que hemos hablado también tras bambalinas, como se dice popularmente, porque la información que manejas es impresionante, y sería muy bonito que todos aprovechemos de este conocimiento, el cual obviamente está oculto. Y no todos tienen lamentablemente, no todos tienen la probabilidad o la posibilidad de tenerlo. Pero aquí está Tito, que nos muestra todo esto, y así que voy a estar dejando tu información aquí abajo. Tito, ¿algunas últimas palabras? Sí, que muchas veces no tenemos el nivel de certeza necesario porque estamos siendo víctimas de sesgos cognitivos, que son muy sutiles, pero que nos roban el poder. Y este tipo de información realmente existe, pero siempre tiene como un aviso, que aquí es donde viene el sesgo cognitivo, y es: todavía no contamos con la suficiente evidencia científica, todavía no tenemos estudios concluyentes, cuando realmente sí la tienen, pero que juegan con eso, sí, porque ahí saben que aunque tú tengas un poco de información teórica que ellos mismos te están brindando, luego cuando te dicen,
Hay que aclarar que esto no está lo suficientemente comprobado científicamente, etcétera. Te quita una dosis tan importante de certeza y de autoridad que casi que te desmotiva. Ah, Casi que te desmotiva. Y asimismo tenemos un montón de sesgos. No sabemos cuántas palabras, algún día haremos un programa de esto. Yo sí, tengo ejemplos que yo mismo he ido recopilando a lo largo de mi vida de palabras que por el solo hecho de tenerle un significado, una etiqueta y tener como un quórum todos en cuanto a un cierto significado de la palabra, cómo nos limitamos, cómo nos castramos. Es impresionante. es Y por eso hay impresionante. que tener mucho cuidado también con las etiquetas detrás de ciertas enfermedades Sí, que te dicen, por ejemplo, es incurable, una enfermedad degenerativa, es una enfermedad crónica. Todo eso te va como enclaustrando, te va atrapando sí, en que no tienes curación, en que no tienes solución, en que es crónico, que es para toda la vida, cuando no necesariamente es así. así es. Entonces, que hay que tener mucho cuidado también con eso. Yo invito a las personas, de verdad, a seguir explorando, porque en la medida en que vamos descubriendo nuestras posibilidades de autocuración, en esa misma medida, Carlos, redescubriendo nuestro enorme y excelso potencial. Así que Así es un es. trabajo también de expansión conciencial, es un trabajo también de trascendencia, que Ujú. además nos da y nos brinda el poderoso recurso de mejorar nuestra salud, que eso no es poco, pero es que nos conecta también con ese ámbito más expansivo de conciencia. Es impresionante, Tito. Muchísimas gracias por esta labor que haces, porque es una labor de peso y es una labor que estoy 100% seguro que se te va a devolver con creces, porque lo que estás haciendo por ayudar a tanta gente, tantos testimonios que ya existen, eh, no es en vano. Y estoy 100% seguro de que muchísima gente, en especial después de ver este programa, va a estar súper interesada. No tienen nada que perder. Aquí Tito les va a estar dando la información del curso, de la versión gratuita del curso, que es súper interesante. Yo ya lo estuve viendo y bueno, es que no hay palabras. Es tanto lo que se tiene que hablar que haríamos un programa casi que de 6 horas. En algún Pero momento vamos a desarrollar tú y yo el tema de la teoría genética de ondas del lenguaje, que está completamente conectado con esto, es pero cierto. a partir de la reprogramación Ujú, del ADN. ujú. No porque tú y yo lo hayamos inventado, es que son estudios científicos de más de 30 años en Exacto. Rusia que han dado esta información. Pronto vamos a estar con ese programa también y se los vamos a estar trayendo bien, bien, bien arreglado, bien bonito para otra vez tener toda ese conocimiento. Porque también, y ya para ir cerrando, hay que entender que sí, la información está ahí afuera, pero como seres humanos a veces nos da pereza ir a buscar una información aquí, otra allá, otra por acá, y agarrar todo eso y hacer uno solo. Eso a veces a los seres humanos nos da pereza, a pesar de que estamos en la era de la, de la comunicación y de la sabiduría, básicamente, nos da pereza conseguir todo eso. Pero tenemos a personas como Tito, que a través de los años y de la experiencia propia ha podido recopilar toda esa información y empaquetarla para que otras personas puedan sanar. Eso, bueno, para mí me quito el sombrero definitivamente. Tito, muchísimas gracias de todo corazón y espero tenerte pronto otra vez. En algún momento. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, audiencia de Meridiano 84, por haber permanecido hasta este momento del programa y nos vemos en algún momento. Perfecto, hasta luego. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.